capítulo 7, por favor. Segundo libro de Reyes, usted puede acompañarme a leer, por favor, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el 1 hasta el 8 mejor. Hasta el 9, perdón. Desde el versículo 3 al 9, perdón. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Hay tres expresiones muy trascendentes que estos leprosos dijeron. El tema de hoy son 5 leprosos. Es el tema de esta mañana. Y los leprosos dijeron 3 expresiones que son muy trascendentes en nuestra historia esta mañana. La primera está en el versículo número 1, el versículo número 4, que dice lo siguiente: si tratásemos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte, moriremos. Para empezar a tomar a modo de introducción el dilema de Pascal. En la vida todos los días nosotros tenemos dilemas, es decir, tenemos decisiones que se nos presentan de una forma dual. Es decir, que hay dos posibilidades o dos alternativas en cuanto a una decisión que tengamos que tomar. Y voy a compartir algo acerca de Pascal, que fue un filósofo cristiano, abrazó la fe cristiana. Y digo esta palabra: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, escuche, que
Ay, gracias. Ay. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no que existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me hunde en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Y él digamos, diagramó, diseñó un cuadro que lo traigo acá, muy famoso, no sé si usted alguna vez lo ha visto, precisamente como una especie de demostración de la existencia de Dios o como un contrapeso para lo que fue la teoría atea. Tyron, por favor, el otro cuadro, para desmentir el ateísmo. Ahí lo tenemos. Esta es la apuesta de Pascal. Lo podemos agrandar un poquito. Mire, él hizo esta especie de ecuación matemática o esta tabla de proposicional. Ábrelo un poco, por favor. Está muy sencillo. ¿Y Dios existe? Voy al cielo. Si creo en Dios, pero Dios resulta que no existe, no pasa nada. Luego, existe otra posibilidad, la segunda. Si no creo en Dios, pero Dios sí existe, evidentemente voy a ir al infierno. Pero si no creo en Dios y Dios no existe, no va a pasar nada. Esa es la famosa apuesta de Pascal, que sirvió como una especie de ecuación para controvertir la creciente filosofía ateísta. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque fue lo que dijeron los leprosos. Ellos, cuando se encontraban a la puerta de la ciudad, pensaron que tenían un dilema. Dijeron: ¿por qué nos quedamos aquí hasta que muramos? No estamos dentro de la ciudad. Si tratamos de entrar a la ciudad, dijeron ellos, por el hambre que hay, vamos a morir en la ciudad, ¿verdad? Y si nos quedamos aquí, también moriremos de hambre. Entonces dijeron: nos vamos a morir de todas formas, de hambre o que nos maten, pero nos vamos a morir. Entonces vamos pues al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no, moriremos. Si nos dieren la muerte. Es decir, que no tenían nada que perder. Y ojo, que no estoy creyendo en esta apuesta, estoy creyéndola para ilustrar un poco el pensamiento de los leprosos. Porque usted y yo sabemos que Dios sí existe, ¿verdad? Y sabemos que al final de cuentas tendremos que enfrentarnos a Él. Amén. Darle cuentas a Él. Quitémonos, por favor. Y resulta que, vamos a la cita, los leprosos dijeron: no tenemos nada que perder. Para entrar en el tema, usted sabe que Deuteronomio ilustra un poco lo que era la vida del leproso. Nosotros tenemos, digamos, el conocimiento de la lepra como una enfermedad infectocontagiosa, hablando clínicamente, que afecta a los tejidos, que afecta a la piel, que tiene, digamos, la particularidad de ir pudriendo a la persona, al organismo, de adentro hacia afuera. Pero dentro de la parte religiosa, dentro de la liturgia judía, el leproso era una persona que debía permanecer fuera del pueblo, fuera del contacto con la persona del común. Y así como la semana pasada dijimos que había unas ciudades de refugio, la semana pasada hablábamos de Sicar, ¿recuerdan? Y decíamos que Sicar llegó a ser una calle del cartucho. Y llegamos a dijimos que Siquén era una ciudad de refugio para los que habían asesinado accidentalmente a otras personas
asesinato sin dolo, sino culposo. Podemos decir también que había unos campamentos para que los leprosos estuvieran viviendo en el tiempo en que padecieran de la lepra, es decir, un tiempo de cuarentena. La tradición y la cultura judía la cultura judía era excluyente, porque si la mujer tenía flujo de sangre, debía también salir del campamento. Si el hombre tenía una emisión de semen nocturna, es decir, un sueño húmedo, como se llama hoy en día, es decir, que el hombre amanecía con eyaculación, el hombre tenía que salir del campamento porque también se consideraba inmundo. Es decir, que había una connotación muy estricta con la parte higiénica, que era ceremonial y era religiosa, pero también tenía mucho que ver con la higiene, porque entre otras cosas ellos enseñaron que mientras la mujer tuviera el flujo menstrual no debía de tener relaciones sexuales con su esposo. Hace unos años no era como ahora, que hay toallas sanitarias, que hay protectores. En la antigüedad existían unos trapos que le llamaban los trapos de inmundicia, pero eso evitaba que la mujer y el hombre, por efectos de ignorancia, tuvieran relaciones y se produjera infección. En el caso de la lepra era una enfermedad muy contagiosa, y de pronto usted se sorprende, pero yo he escuchado personas que nos han venido a consejería, que nos han dicho que el esposo aún en el tiempo de la menstruación quiere tener relaciones con la mujer, y entonces así sea con preservativo, sí, no entendiendo que hay una semana del mes que usted debe de no tocar a su esposa, la semana de su periodo menstrual. Ahora se da cuenta que todos pagamos un tributo, ¿verdad? Existe también una especie de diezmo conyugal. Hay una semana en que usted, la mujer, no la puede tocar, así como el diezmo no se puede tocar, así como hay muchas cosas que Dios son de él. Ahora, la escritura nos dice que estos hombres estaban a la puerta de la ciudad, una ciudad amurallada, y no podían entrar porque no se lo permitían. Samaria, estamos hablando de Samaria en el capítulo 7, era la capital del reino del norte de Israel, y como tal Samaria guardaba aún los preceptos y los estatutos de la ley que Dios le había dado al pueblo en el Sinaí. Es decir, que ellos tampoco compaginaban con los leprosos, no podían entrar al campamento, entonces no podían entrar a la ciudad porque no los dejaban entrar, y si se quedaban ahí en la puerta se iban a morir de hambre. Entonces ellos dijeron: vamos a donde los sirios, si los sirios nos dan la vida viviremos, y si nos dan la muerte moriremos. Y andaron hacia el campamento. Pero vamos a ver dónde empezó toda esta historia, porque usted me va a preguntar: ¿dónde están los 5 leprosos? Vamos a empezar con el primer leproso del capítulo 5. Por el capítulo 5, 6 y 7 es una sola historia. Una historia que se va desarrollando. En la Biblia, nosotros de pronto la leemos de forma interrumpida, pero es una misma historia, porque en el capítulo 5 nos habla del primer leproso, y era un hombre llamado Naamán. Porque usted me dice a mí: no, capítulo 5, ¿qué tiene que ver Naamán? Vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. La Biblia nos habla de un hombre valeroso, general del ejército de Siria, dice la escritura. Y la palabra de Dios nos dice que era valeroso en extremo. Y también nos dice la escritura, mire todas las virtudes. El versículo 1 nos habla de la hoja de vida de Naamán. Dice, primero, que era general del ejército del rey de Siria. Luego dice que era un varón grande delante de su señor. Y luego dice que lo apreciaba, lo tenía en alta estima el rey de Siria. Pero también dice la razón, dice: porque Jehová había dado salvación a Siria por medio de este varón, de Naamán.
Además dice la Biblia que este hombre era valeroso, era muy valiente en extremo, pero tenía un defecto y un problema, como todos los seres humanos, ¿verdad? Era leproso. Dice la Escritura que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando, Naamán a su señor le relató diciendo: así y así dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Versículo 6. Tomó pues también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío aquí a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Hasta ahí me detengo, porque no estoy cambiando el tema que estamos tratando. Estamos hablando del testimonio, y la semana pasada empezamos a hablar de la predicación, es decir, la predicación bíblica, la predicación del mensaje de Dios. Y recuerda que hablamos de una ¿qué? ¿De quién hablamos la semana pasada? ¿De quién hablamos la semana pasada? La mujer, de una ramera, de una mujer samaritana. Hoy vamos a hablar de un leproso. No vamos a hablar de una persona que estudió teología, un exégeta, ni un erudito, ni un doctor de la ley. Vamos a hablar de los leprosos, básicamente. Ahora, dice la Biblia que este hombre, que era en extremo leproso, había traído una muchacha cautiva, ¿verdad?, de la tierra de Israel. Y esta mujer era la sirvienta de su esposa. No era ni siquiera la sirvienta de él. Pero esta muchacha vio una necesidad en Naamán, y era que tenía lepra. En Israel, para detectar una lepra, cuando usted la piel se le ponía blanca, tenía que inmediatamente ir al sacerdote. Y el sacerdote lo examinaba, le contaba las manchas, le miraba la piel, le miraba el cabello. Y si el sacerdote diagnosticaba, no era un médico, pero el sacerdote era el que diagnosticaba quién tenía lepra y quién debía salir del campamento. La mujer, la muchacha, vio a Naamán e identificó que era leproso, que tenía lepra en su cuerpo. Y aquella mujer, viendo la necesidad de Naamán, era una enfermedad que no se podía tratar como se trata ahora. Y la Biblia dice que ella le sugirió a su ama, a su señora, le dijo: allá en mi tierra, allá en Israel, hay un profeta en Samaria que él puede sanar a mi señor de su lepra. Y la mujer, yo me imagino que llegó en la noche, cuando Naamán habló con ella, cuando se sentaron a hablar de sus asuntos, y le dijo: mi sierva me ha dicho que allá en Samaria hay un profeta que te puede curar de tu lepra. La Biblia no dice que hubo alguna resistencia de parte de Naamán. La Biblia dice que Naamán fue donde el rey prácticamente a pedirle permiso y pedirle una carta para que lo autorizara a llegar hasta allá al rey de Israel y pudiera sanarle de su lepra. Es decir, que se volvió una situación diplomática, porque el rey le mandó una carta al rey de Israel, y cuando el rey de Israel la leyó, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras y él dijo: este busca ocasión contra mí, quiere hacernos guerra, porque Siria e Israel todavía hoy en día tienen problemas bélicos, son países en guerra hasta el sol de hoy. Siria e Israel son enemigos, y la Biblia dice que este rey dijo: este hombre está buscando en una guerra contra mí otra vez, levantarse contra mí. ¿Acaso soy yo Dios que dé vida o quite vida o que sane o qué sé yo?
Pero la noticia llegó donde el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿por qué rasgas tus vestidos? Que venga ahora y sabrá que hay un profeta en Israel. Y usted ya sabe lo que sucedió. Lo puede leer en su casa. La Biblia dice que este hombre se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del profeta. Y la Biblia dice que fue sanado de aquella enfermedad. Y su piel se volvió como la piel de un niño. Ahí no quedó todo. Porque como estamos en el tema, la temporada de la predicación, vamos a ver qué pasó con Naamán. De entrada, yo aplaudo a aquella muchacha. Aquella muchacha no tenía la responsabilidad ni la obligación de interceder por Naamán. ¿Y sabe por qué? Porque él era el culpable de que ella estuviera prisionera en otro país. Digámoslo de esta forma: él era culpable de que la hubieran separado de sus padres, de su familia, que la hubieran desarraigado de su tierra y se la hubieran llevado como esclava a otra nación. Es decir, que aquella muchacha tenía un buen corazón. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás había visto la crueldad, la violencia de los asirios contra su pueblo, y lo que quiso fue que Dios los destruyera. ¿Se recuerdan? Se sentó en un monte a esperar que enviara Dios fuego del cielo y quemara, ¿verdad?, a la ciudad de Nínive. Pero esta mujer, a pesar de que era una prisionera de guerra, a pesar de que terminó siendo esclava, cuando vio la necesidad de Naamán, de su verdugo, de su enemigo, del culpable de sus desgracias, aquella mujer lo quiso ayudar. Escúcheme algo: para uno hablarle a otro de Jesús, debe ser una persona muy sensible, debe ver la necesidad de aquellos que no lo tienen. Amén. Y aquella muchacha nos dio un ejemplo precisamente de perdón, de reconciliación, de sensibilidad. No le importó que este hombre haya hecho con ella lo que hizo, sino que intercedió. Y la Biblia dice que Naamán fue sanado de la lepra. Amén. Qué milagro más grande, ¿verdad? La 7ª vez que salió Naamán del agua, salió con su piel libre, ya no estaba blanca. Porque el leproso, una de las señales era que el pelo se le ponía blanco y la piel se le ponía blanca. Era una señal para mandarlo para un campamento fuera del pueblo. Y este hombre salió con la carne, dice la Biblia, como la de un niño, y quedó limpio. Pero dice la Escritura que ahí no quedó todo. En el versículo 18, Naamán empieza a dar muestras de que hubo algo más profundo que un simple milagro a nivel de su piel y de su cuerpo. Naamán comienza a dar evidencia de que algo en su interior, en su corazón, fue afectado. Amén, iglesia. Porque la lepra es tipo del pecado. Usted sabe que es así, ¿verdad? La lepra es tipo del pecado. Usted recuerda cuando Moisés, Dios lo encomendó o lo envió a Egipto, y Moisés le pidió al Señor que le diera una señal para que ellos creyeran de que Dios lo había mandado, que Jehová, Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Mete tu mano en tu seno. Y la Biblia dice que cuando Moisés metió su mano en el seno y la volvió a sacar, le salió leprosa, como la nieve blanca, como la nieve leprosa. Es decir, un tipo de que del seno, del corazón, es donde sale el pecado, la lepra del hombre. Amén. Yo no sé qué le sucedió en esas 7 veces que se metió Naamán al agua, pero cuando él sale del agua, el primer sentimiento que tiene Naamán es de gratitud. Porque cuando él sale del agua, lo primero que dice es: ahora conozco, el versículo 15, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, y te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén.
Ahora veamos el versículo 18 que me llama la atención, porque en el versículo 18 Naamán dice lo siguiente: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Amén. El testimonio de aquella jovencita no solamente había afectado la calidad de vida de Naamán, porque una persona que es sanada de la lepra mejora totalmente su calidad de vida, su relación, todo mejora, sino que la Biblia dice que empezó a crear cierto grado de conciencia, donde Naamán le pide, escúcheme, anticipadamente perdón a Dios por lo que pudiera suceder en sus obligaciones, en sus compromisos con el rey. Entonces dice, cuando el rey yo tenga que entrar, porque el general del ejército parece ser que era el varón sobre el cual el rey apoyaba sobre su brazo se apoyaba el rey, lo acompañaba en su veneración a Rimón. Y él dijo, si mi señor se apoyare sobre mi brazo y si yo me inclinare, cuando tal haga, Jehová perdone a tu siervo. Es decir, que era consciente de que era malo adorar a otro Dios. También, en el versículo anterior. Era consciente. Sí, el 17 dice lo siguiente: porque de aquí en adelante tu siervo, él hizo un voto. Tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y luego hace la salvedad: de aquí en adelante mi Dios va a ser Jehová de los ejércitos. ¿No le suena eso como una conversión? Como abrazar la fe. Decir, de aquí en adelante no serviré a otros dioses, sino serviré solamente a Jehová. Y yo no entiendo cómo hay cristianos que se convierten y terminan disfrazados en carnavales y todavía oyen a Silvestre Dangond, a Diomedes Díaz, todavía se pegan por ahí sus escapaditas, sus canitas al aire. Este hombre dijo, de aquí en adelante yo no ofreceré sacrificio ni holocaustos a otros dioses, sino solo a Jehová de los ejércitos. Amén, iglesia. De aquí en adelante me convierto al Señor Jehová, al Señor Adonai, y no le voy a servir a otro Dios. Es más, cuando me toque por obligación acompañar al rey al templo de Rimón y él se apoye en mi brazo, que Dios me perdone, porque yo no lo quiero hacer. ¿Se da cuenta? El primer leproso que aparece en la Biblia se convirtió, y se convirtió gracias al testimonio de una esclava que él mismo había llevado cautiva a su casa. Amén, iglesia. Ese es el primer leproso, Naamán. Pero resulta que la lepra de Naamán no quedó ahí, porque dice la escritura que el siervo de Eliseo llamado Giesi tomó lo que Eliseo le dijo que no tomara, que eran los regalos, las dádivas y las cosas que Naamán había ofrecido darle en compensación o en un acto de gratitud porque había sido sanado de la lepra. Pero Eliseo dijo no, porque es que el don de Dios no se compra con dinero. Amén, iglesia. A nosotros no nos tienen que pagar por orar por alguien, ni por predicarle, ni por darle un consejo a nadie. El don de Dios no tiene ningún valor, ningún precio. Usted y yo nunca podremos pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Amén, iglesia, ni nadie lo podrá hacer. Yo nunca le podré pagar a la persona que me habló de Jesús. Jamás. Nunca le podré pagar a mi pastor lo que hizo por mí. Yo era una cabra loca. Yo me convertí en un tiempo donde había
Ese sí era el tiempo donde por allá se mueve el poder de Dios. Por allá se mueve el poder de Dios. Por allá están resucitando los muertos. Las campañas de Radio Minuto. Venga la campaña del apóstol Keyanya. Resucitó muerto después de 10 días. Pero imagínense, ¿quién no iba a la campaña de esa? Eran tiempos donde uno andaba buscando a Dios, estando en la iglesia. Pero el hermano Pedro me apretó, me jaló, me regañó, muchas veces hasta lloré. Y yo nunca podré pagar lo que él hizo por mí. Yo creo que el don de Dios jamás se puede pagar. Es como lo de los padres. Nunca podremos pagar lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Amén. Y Eliseo le dijo: no me des nada, no me pagues nada, de cierto te digo que no te voy a recibir, no aceptaré, vive Jehová y su juramento, en cuya presencia estoy, que no aceptaré ningún presente, ninguna cosa que tú me has traído. Pero la Biblia dice que Giesi, cuando el hombre ya se fue en paz, digo, para sí, mi Señor estorbó a este hombre que tenía ropa, vestidos, animales, lo estorbó, imagínate, y se fue así como así, no tomó nada de lo que trajo. ¿No le parece el evangelio moderno, donde todo se compra, donde todo se da? Dice la escritura que él dijo: correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. Y lo siguió Giesi, el siervo de Eliseo, siguió a Naamán, el ex leproso, y cuando lo alcanzó le dijo: mi Señor me envía a decirte, en el versículo 22, que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán le dijo: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, escucha esto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Giesi. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Usted sabe quién era Giesi? La dimensión de ser el servidor de un profeta. Cuando la hija, recuerda, del hijo de la tsunamita murió, Eliseo no fue a resucitarlo. Eliseo mandó a Giesi y le dijo: ven y toma este báculo y lo vas a poner sobre el cuerpo del niño. Giesi convivía con el profeta, había visto el poder de Dios, era testigo de todo lo que Dios hacía, era como el hombre de confianza, la mano derecha del profeta. Pero se da cuenta, Giesi tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Giesi? La plata, el dinero, la mentira, el engaño. Imagínate, iglesia. El profeta le dice: ¿de dónde vienes? Y le va a decir: no, yo no he ido a ninguna parte. Nada más y nada menos que a Eliseo. Imagínate, yo me imagino que pararte tú frente a un profeta como Eliseo tenías que ver cómo estabas. La vida de Eliseo termina con un rey llamado Hazael de Siria. Me voy a adelantar un momentico para que usted entienda la dimensión de un profeta de Dios. Y cuando Dios le dice que unja a Hazael, él llama a Hazael. Y cuando él está frente al rey Hazael, Eliseo se pone a llorar. Y el rey Hazael decide: ¿por qué lloras? Y le dice: porque yo sé lo que tú vas a hacer con mi pueblo. Lo vas a llevar cautivos, vas a matar a las mujeres embarazadas, vas a despeñar a los niños. Yo sé todo lo que tú vas a hacer. Era un hombre con una visión tremenda de Dios, terrible. Y Giesi tiene el descaro de decirle: tu siervo. Y tenía hasta 2 calanchines, ¿verdad? Si se acuerda, ahí lo dice. Les pagó y lo mandó ya.
no digan nada, aquí no ha pasado nada, váyanse. Pero Eliseo le dice: ¿no estaba también ahí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y le da una sentencia en el versículo 27, escucha iglesia: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y la Biblia dice que salió, escuche, Giezi salió de la presencia de Naamán blanco, y utiliza un símil, blanco como la nieve. La lepra de Naamán se le pegó a Giezi y salió blanco como la nieve. Y ahí no quedó la historia de Giezi ni de Naamán, porque en el versículo número 8 dice la escritura, seguimos con los leprosos. Mire la diferencia entre Giezi y la diferencia entre la muchacha esclava, la sierva de la mujer de Naamán. Giezi no dio un buen testimonio, mintió, engañó, hurtó. La Biblia dice en el versículo número 8, capítulo 6, que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón había dicho, y así lo hizo una otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey, escuche esto, el corazón del rey de Siria se turbó, versículo 11. Y dice la Biblia, se turbó por esto, llamó a su siervo y le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién se imagina usted que fue el que le dijo al rey de Siria: lo que pasa es que allá en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, que lo que tú hablas aquí en lo secreto, él lo escuchará? ¿Quién se imagina usted que pudo decirle eso al rey de Siria? Lo vuelvo a leer. No, mi señor, dice la Biblia, no, mi señor, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Nadie puede hablar de otra persona de esa forma si no la ha conocido. Y el que estaba hablando y dando testimonio de que había un profeta era nada más y nada menos que Naamán, el rey, el capitán, el general del ejército de Siria. Y dice la escritura en el versículo número 15 que se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios, y dice la Biblia: he aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego que abra los ojos para que vean. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme. Y los guiaré el hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré,
Padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. El versículo 23 dice: entonces se les preparó una gran comida, y cuando hubo comido y bebido, habían comido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Qué interesante la historia, porque aparece nuevamente la evidencia de que Eliseo había hecho un trabajo al interior de Siria. No solamente había sanado a Naamán, sino que ahora la gente sabía, alguien allá adentro sabía, que en Israel había un profeta que se las sabía todas. Amén. Antes no sabían eso. Por eso la mujer, la hija, la muchacha, la sierva de la mujer de Naamán, tuvo que dar a conocer el profeta, porque no lo conocían. Pero ahora ya alguien allá adentro en Siria decía: allá en Israel hay un hombre, un profeta, que lo que tú hablas en lo más secreto, él lo revela en la cámara. Amén. Pero ahí no quedó todo. Sigamos con la historia. La Biblia dice: después de esto, es decir, que pasó un tiempo después de esto. Pero lógicamente todavía existía, estaba en su fragor el ministerio de Eliseo. Y la Biblia dice en el versículo 24, seguimos leyendo, que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza, dice la Biblia, de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un can de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero del lagar? Y él le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió, ya usted sabe la historia. Esta mujer me dijo: da aquí tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y nos los comimos. Y al día siguiente yo le dije: dame acá tu hijo y comámoslo también. Mas ella ha escondido su hijo. Un sitio, en la antigüedad, un sitio podía durar años, no solamente semanas, meses, sino años. Y los estudiosos, los exégetas, dicen que este sitio duró aproximadamente 2 años. Y la escritura dice que cuando había un sitio, nadie podía salir de la ciudad. No podían comprar, no podían comercializar. Se le agotaron las municiones, y la Biblia dice que hasta la cabeza de los asnos estaba vendiéndose como un pernil, como una punta gorda, como un lomo ancho, la cabeza de un asno, que es un animal inmundo, entre otras cosas. Pero eso también se lo estaban comiendo. Pero habían llegado al extremo de que estaban practicando el canibalismo, la antropofagia. Se estaban comiendo a sus propios hijos, como Dios lo había profetizado. Porque Dios le había dicho al pueblo que si ellos se olvidaban de Dios, Dios también los iba a dejar. Y eso estaba profetizado, que iban a terminar hasta comiéndose a sus mismos hijos, al fruto de sus entrañas. Y la Biblia dice que cuando el rey escuchó esto, rompió su vestido, y el pueblo se dio cuenta que estaba vestido de silicio. Y este hombre dijo que hizo un juramento: así me haga Dios, y aún mañana si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y mandó a buscar a Eliseo. Estaba Eliseo otra vez en el cuento. Amén, todavía estaba Eliseo en el cuento. Y dice la historia que estaba sentado Eliseo en su casa, versículo 32, con los ancianos, y el rey envió un hombre. Pero antes de que llegara, ya Eliseo sabía
que lo habían enviado a cortarle la cabeza o con un mensajero. Y él dijo, cierren la puerta. Y cerraron la puerta. Aún estaba él hablando con ellos y el mensajero que descendía él dijo, ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, el versículo 7, vea, seguimos, no para. Capítulo 7. Oí palabra de Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Ahí me quedo a la puerta porque entran en escena los 4 leprosos. Entran los 4 leprosos. La importancia de esos 4 leprosos empieza ahora. Porque el Talmud judío, escuche esto, el Talmud judío, que el Talmud es como una especie de manual interpretativo. Talmud significa literalmente enseñanza o instrucción o estudio. Es el principal texto de estudio rabínico, es decir, los rabinos judíos estudian la ley, la Torá, la Tanaj, que es la ley y los profetas, en la Mishnah, pero también estudian lo que es el Talmud, que es una especie de resumen, de compilación, no solamente de la ley judía, sino también de ética, de filosofía y de historia. Y en el Talmud judío aparece, escuche esto, que los 4 leprosos que estaban ahí eran nada más y nada menos que Giezi y sus 3 hijos. Porque la maldición que Eliseo le dio a Giezi, recuerda, no fue solo para Giezi. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Para su descendencia. Se lo leo nuevamente la palabra del profeta. Se te pegará a ti la lepra y a tu descendencia para siempre. Y dentro de la historia judía del Talmud aparece que estos 4 leprosos eran Giezi y sus 3 hijos. No es descabellada la apreciación porque los judíos, antes que nada, parte de la tradición oral, ellos escribían mucho y ellos anotaban y ellos compilaban la historia sagrada. Ahora, si nosotros en este momento creemos que era Giezi y sus 3 hijos, estamos frente a otro escenario. Porque resulta que el que una vez fue un siervo, un criado del profeta Eliseo, ahora por causa de la lepra estaba fuera del pueblo, vivía a la puerta de la ciudad como un leproso en un estado de mendicidad. Amén. Pero ahí no queda todo. Seguimos leyendo y la Biblia dice que cuando ellos, recuerda, pasaron por el dilema de Pascal, dijeron, vamos donde los sirios, porque si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, no podremos entrar a la ciudad, entonces vayamos para allá, de todas formas nos vamos a morir. Y usted sabe la historia, encontraron que Dios había dispersado a los sirios y habían dejado el campamento lleno de comida, lleno de ropa, lleno de víveres, de provisiones. Y cuando ellos están, dice la Biblia, que entraron a una tienda, dice la Escritura, en el versículo número, escuche esto, el versículo número 9, el versículo 8 dice que comieron, bebieron, tomaron plata, tomaron oro, tomaron vestidos. ¿No le parece como algo muy particular? ¿No había escuchado algo antes así? ¿Verdad? Cogieron vestidos, cogieron oro. ¿Qué más dice que hicieron? Lo escondieron. Sí, le parece como que estuviera repitiéndose una historia, ¿verdad? Lo que había hecho Giezi.
Y el problema es que estaba con los hijos. Habían terminado como unos bandoleros. Escuchen esto, iglesia. A nosotros no nos salva venir a la casa de Dios. Ni nos salva tampoco que sirvamos. A nosotros nos salva que tengamos un corazón limpio y recto delante del Señor. Agradable a Dios. No podemos terminar con Jesse después de tener un tremendo puesto de criado, la mano derecha del profeta, terminar a la puerta de la ciudad. Imagínense cuando Jesse vio los vestidos. Los últimos vestidos que le habían regalado habían sido los de Naamán. Le habían dado 2 talentos de plata, pero ahora se encontró con oro aparte de la plata. Y fue y lo escondió. ¿Y qué más dice la Biblia? Que fueron a otra tienda y ¿qué más hicieron? Lo cogieron y lo fueron y lo escondieron. ¿Verdad? Nuevamente. Pero la Biblia dice que luego se dijeron el uno al otro. Escuche esto. Se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Parece que hubo algo en esos leprosos. Parece que hubo algo, y yo creo que fue Jesse el que habló. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Mire, una de las cosas que más necesitamos en este momento es reconocer cuando no estamos haciendo algo bien. Él dijo: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Esta semana estaba leyendo que en Colombia, escuche esto, se registran diariamente 30 abusos a menores de edad, violaciones, abusos, todo lo que usted se imagine. Pero eso es un registro porque hay muchas personas que no denuncian, que se quedan calladas. Usted sabe lo que significa eso, y dicen los estudios que aproximadamente en una hora, que eso es lo que aparece denunciado, pero que en una hora en Colombia aproximadamente unos 10 menores de edad están sufriendo de un abuso. Pero muchos de ellos están en silencio, están callados, no denuncian, porque el problema nuestro es que nosotros somos la sociedad del silencio. Nosotros, para no meternos en problemas, no hablamos. Mucha gente, para no perder un trabajo, niega la fe. Mucha gente, para tener un empleo, no se atreve a compartir a alguien de Cristo. Mucha gente, cuando le dicen vamos a hacer negocio, pero no me quiero que me hables de Dios, la gente dice: bueno, vamos a hacer un negocio entre ateos. Porque el ser humano se acostumbró a la ley del silencio. Por eso es que ustedes, mujeres abusadas, niños abusados, por eso es que usted ve gente desprotegida, maltratada, humillada, subyugada, porque impera la ley del silencio. ¿Sabe qué dice la gente? Yo me quedo callado para no meterme en problemas. La mujer, el hombre le pega, la golpea, la trata mal, y la mujer, silencio. O viceversa. Porque el silencio se ha convertido en la moda de estos días. Y este hombre dijo: no estamos haciendo bien. ¿Y sabe por qué dijo no estamos haciendo bien? Porque nos estamos quedando callados. Amén, iglesia. Al parecer Jesse tuvo un momento de lucidez, de ese desenfreno, de ese desbordamiento emocional, pasional, vanidoso que tuvo cuando vio tanta ropa, tanto oro, tanta plata, tanta comida, y para nosotros 4 solitos. Vamos a guardar
pero llegó un momento de lucidez. Tuvo un momento como la del hijo pródigo, que dice la Biblia que volviendo en sí cuando apacentaba los cerdos, dice la Biblia que hubo un punto de inflexión, hubo un efecto bisagra cuando él, estando arrastrándose a la degradación más inhumana que puede tener un judío, que es alimentar cerdos, apacentar cerdos, es lo peor que puede hacer un judío, él dijo, ¿qué hago? Volviendo en sí, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Debe haber un punto de inflexión donde yo me doy cuenta que el guardar silencio es malo. Escúcheme, y este hombre dijo, esto no puede seguir, no me puedo, nosotros callamos, estamos guardando silencio, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva, hoy es día de una buena noticia, y nosotros nos callamos. ¿Aló, iglesia? ¿Usted se imagina si la gente se hubiera callado y no le hubiera hablado a usted de Jesús? ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestro destino, de nuestro futuro? Mire, usted está aquí porque alguien no se quedó callado. Usted está aquí porque alguien dijo, no estoy haciendo bien, tengo que hablar, porque hoy es día de buena noticia. Así dijo el leproso en medio de su obnubilación por tanta cosa material, dijo, nosotros estamos callados, y si estamos, escúchenme, si esperamos hasta el amanecer, ¿qué dijo? Nuestra maldad nos alcanzará. Vamos y entremos, dice la Escritura. Vamos y entremos y demos la nueva en la casa del Rey. Yo quiero terminar con esto hoy, iglesia, porque Jesse, escúchame, Jesse salvó a la ciudad de Samaria. 4 leprosos salvaron a una ciudad de la extinción. Era tan grave la situación que cuando ellos le dijeron a los centinelas, ¿sabe qué dijo el rey? El rey dijo, no, yo te voy a decir lo que está pasando. Es que nos están teniendo una emboscada. Este es un engaño para que cuando salgamos nos echen mano. Ellos no creían lo que había pasado. ¿Y sabe por qué? Porque entre otras cosas había un mensajero que cuando Eliseo profetizó de abundancia, dijo, ni que se abriera los cielos esto pasaría. Pero la Biblia dice que cuando abrieron las puertas de la ciudad, el pueblo se precipitó sobre el campamento sirio, y el varón en cuyo brazo se apoyaba el rey murió pisoteado por la multitud, porque el profeta le dijo, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Amén, iglesia. Yo quiero terminar con eso, iglesia. Hoy es el día de la buena noticia. Tú puedes salvar, escúchame, no una sola persona. Estoy hablando de salvar en el sentido, en todo el sentido evangelístico de la palabra, porque el que salva es Jesús. Pero escucha esto. Tú no solamente puedes ser partícipe de la salvación de una persona, sino de una familia, sino de una generación. Tú no sabes lo que hicieron conmigo, el que me predicó a mí, tú no sabes a dónde vaya, por dónde va la línea. No sabes por dónde va la familia. Cuando a mí yo me convertí, me preguntaban, no, en mi casa no son cristianos.
Ahora ya todos somos cristianos. Ahora mis hijos son cristianos. Ahora mis sobrinos son cristianos. Ahora mi abuela es cristiana. ¿Te das cuenta? Hoy es el día de salvación. Y no debemos quedarnos callados. Debemos hablarle a todo el mundo de que Jesucristo es el Salvador del mundo. De que Jesús quiere salvar sus pecados y quiere darles una nueva vida. Quiero terminar con esta historia. Voy a leer algo que quiero que usted escuche y medite, porque es una historia de la vida real. A mí me afectó mucho. A mí me dejó como 3 días pensando. Me afectó mucho porque es una historia hermosa. Yo quiero que pongan la foto, quiero que vean la foto, porque es una historia de la vida real. Voy a poner la foto y voy a contar la historia y yo quiero que usted escuche. Habla un poco más, por favor. Ojito, con calma, con calma. Ahí, con calma. Despacio. Otro poco. Ya. Ya veo lo que es. Aquello que está allá es una tumba. Y esta es una pareja de misioneros. Yo sé que algunos van a querer que se la paso después de que la leamos. Escuche esto. En el año 1921, escuche la historia. David Flood, su joven esposa Svea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas 2 parejas habían sido miembros muy activos y cantaban en el coro de la iglesia. Svea tocaba el violín y era solista, y se habían comprometido sus vidas para llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo, optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles la bienvenida y la entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos, o sea, los aldeanos, los indígenas, estaban convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a sus dioses y les traería grandes tragedias y problemas. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar su ministerio misionero. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En su biografía se lee que lucharon para llevar sus pertenencias hasta la cima de una montaña y establecer las tiendas de campaña, y sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez, y decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Flood lucharon contra la lengua suahili, y junto a los erizos, que era la otra pareja de misioneros que los acompañaba, trataron en todo lo que podían de acercarse al jefe de la tribu, que endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido visitar a los misioneros. Solo a un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. Un pequeño niño era el que podía tener contacto con ellos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa, de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo,
Ella creía que podía ganar a este niño para el evangelio. Así que cada vez que el niño le visitaba con los pollos y los huevos, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento al niño que le vendía los pollos y los huevos. El niño tuvo que guardar como un secreto su decisión por Cristo, porque probablemente no lo dejarían volver a visitarles. Para los otros, esta misión fue un fracaso. Un día los Edison decidieron dejar a los Flood y volvieron a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Sui, la que se quedó en la aldea con el esposo, anunció que estaba esperando su segundo niño y estaba débil, y David, su esposo, temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga y el niño tendría que nacer en la choza en la montaña. El niño cristiano llevó esas noticias a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Cuando el bebé ya estaba en la fecha, Sui Flu se contagió de malaria, la mamá del niño, imagínense. Se contagió embarazada, a punto de dar a luz, embarazo de alto riesgo, y se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Sui gemía de fiebre. Su niña nació y Sui susurró que la llamarían Aina, un clásico nombre sueco para las niñas, y 17 días después Sui Flu falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David Flu, el esposo, enterró a su esposa de 27 años y ahora se preguntaba cómo cuidaría a su pequeño de 2 años y a una bebé sin ayuda. Contrató un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él había terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa. Su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. El problema era que volver a Suecia, nadie podía cuidar de su pequeña bebé. Los Edison no habían podido tener hijos, los que los habían acompañado en el primer viaje misionero, y David les ofreció darle la oportunidad de adoptar a Aina, y accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar la estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca se volvió su rostro atrás. Antes que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Edison, los misioneros amigos de sus padres, fueron envenenados por otros nativos, y con un día de diferencia ambos murieron. Aina se quedó nuevamente sin papá y sin mamá, solita. Fue reclamada por una pareja de misioneros que ya tenían su propia hija. Cuando tenía 3 años, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos, y su nombre fue cambiado a Aki. Aina escribía luego que aún siendo niña ella sabía que era diferente, y fue conocida como la hija de los misioneros que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados, y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Al tiempo, Aina asistió al colegio británico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Horst, que entraba al ministerio. Pasaron los años y Aina no tenía ninguna información de su padre y sabía poco de su pasado. Sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. No tenía tiempo para pensar en ello. Con un esposo y una familia ocupada en el ministerio, su esposo había sido nombrado presidente su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, de forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón y no tenía idea de quién se la enviaba, y por supuesto no entendía el contenido, pero al pasar las páginas una fotografía acaparó su atención: la foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Sui Flu. Esa fue la foto que ella vio en la revista, la foto de una tumba con una cruz y el nombre de Sui Flu. Saltó del automóvil buscando un profesor sueco del colegio bíblico. 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea, les contaron la historia que reproducían en la revista bíblica.
el artículo, escuche esto, le contaron que luego que los misioneros se fueron, luego que se murió la hija, la madre, perdón, de la esposa del misionero, y que el misionero decidió regresar, que se fueron, el niño cristiano que vendía los pollos y los huevos a los misioneros solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder y enseñó el evangelio a todos sus estudiantes. Y luego sus padres y aún al jefe aceptaron a Cristo. Ahora esta aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y de su esposa fallecida. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico le dio al matrimonio Horst un boleto para visitar a Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podía buscar a su padre. No fue difícil. David Plu, escuche esto, el papá de la niñita, el misionero que se había vuelto ateo y agnóstico por lo que le pasó, se había casado, tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Ahora era un anciano alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medio hermanos y hermanas, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se habían convertido en un hombre amargado y tampoco ellos lo veían mucho y odiaban a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hables de Dios ni de cosas espirituales. Cuando escuche el nombre de Dios, estalla en furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento. La puerta fue atendida por una señora de la limpieza y dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botellas y en un rincón apartado, escribía ella en su autobiografía, un viejo pequeño, arrugado, tirado en una cama deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se le acercó y le dijo suavemente: papá, Aina está acá. Él se dio la vuelta y tomó su mano. Papá, le dije, y comenzó a llorar. Aina, dijo él, nunca quise abandonarte. Está bien, papá, le dijo ella, mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Él se puso rígido y dejó de llorar y dijo: Dios nos olvidó a todos, y escupió en el suelo. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño pude ganar, y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú ya escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Plo se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos, ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia, tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron y comenzó a hablar. Al fin, esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento, el perdón y la restauración de la comunión. Aina y su esposo volvieron a África y unas pocas semanas después, David Plo, el padre de Aina, partió a la patria celestial. Y para terminar, el apéndice de la historia. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres. Y varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África vinieron a dar sus reportes. Uno de ellos vino de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales del Zaire, y representaba a 100,000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país. Tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas,
varias escuelas cristianas y nuestras iglesias hoy tienen 100,000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre que daba el informe y le hizo algunas preguntas y le dijo una en particular: Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamada David y Sui Flu? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé que estaban en la cima de una montaña. Y él dijo: sí, madame, contestó. ¿Y sabe qué le dijo el joven? El hombre, el supervisor: yo solía venderle pollos y huevos. Fue Sui Flu la que me dio a Cristo. Y él le preguntó: ¿pero quién es usted? Y ella le dijo: yo soy la hija de Sui Flu y yo fui la niña que nació en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de este hombre. Me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar sollozando desde lo profundo de su alma, diciendo muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Y me dijo: debes volver a su lugar de nacimiento. Tu padre es la persona más famosa de nuestra iglesia. No creo que pueda terminar. Vamos a estar de pie y vamos a orar mejor. Esa es la pareja. Esa fue la muchacha que murió y entregó la vida por los aldeanos. Y aquella tumba todavía existe en aquella aldea. Solamente un niño que le vendía los pollos y los huevos. No te está diciendo Dios que le prediques a las multitudes. Dios no te está pidiendo que le prediques a miles ni en estadios. Dios te está pidiendo que le hables a alguien de Él, que no te quedes callado, que no calles, porque hoy es día de buena nueva. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, por tu consejo, por tu llamado de atención. Señor, si un leproso, un hombre que amaba la riqueza como Jesse, pudo reaccionar y decir: no estamos haciendo bien, hoy es el día que nosotros también reaccionemos y digamos: no estamos haciendo bien, porque no le estamos hablando a nadie de Cristo. Tomamos nuestra Biblia y nos venimos para la iglesia, y de la iglesia para la casa, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y de la colegio y de la universidad a la casa y del colegio y de la universidad al trabajo. No estamos haciendo bien, iglesia. No estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callados. Señor, ayúdanos para tomar este ejemplo, esta inspiración, para aprender hoy de los 5 leprosos que pudieron dar testimonio, que pudieron, Señor, reconocer al Dios de Israel, y que pudieron dejar ese testimonio en las páginas escritas de la historia del libro sagrado. Que podamos escribir la historia en el alma de las personas que no te conocen y que necesitan escuchar la buena noticia. Agradecemos, Señor, por todo lo que nos das hoy, y ayúdanos a ponerlo por obra y en práctica, Señor, a no guardar silencio y a no quedarnos callados. Te damos gracias por todo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a